Bueno, queridos alumnos, seguimos con la chanson de Roland en segundo año de letras, de la carrera de letras del Instituto Ufano, y vamos a ver ahora entonces por qué decimos que la chanson de Roland es epopeya, qué significa que sea epopeya, qué elementos épicos podemos rescatar, digamos, en este cantar de gesta, que en este caso utilizamos cantar de gesta como sinónimo de epopeya, y las dudas que me planteaban por correo electrónico. Vamos a analizar también algunos fragmentos de la chanson, por eso la coloco acá en pantalla para que ustedes lo puedan ver mejor. Esta pequeña clase o pequeña conferencia, podríamos decir, va a ser un poquito más larga que el video anterior introductorio, y vamos a ir mechando o ir, digamos, explicando lo que es la epopeya, y a la vez vamos a ir dando algunos datos históricos como siempre para que no nos perdamos. Entonces, primero que nada, vemos que, a ver que tengo acá un tema con la presentación, bien, ahí está, epopeya, vamos. Entonces, ¿por qué decimos que la chanson de Roland es una epopeya, ¿no? Nosotros tenemos que tener en cuenta que tomamos estas concepciones de la poética de Aristóteles. Vamos entonces repasando lo que ustedes ya vieron en primer año. ¿Y qué dice Aristóteles? Que la epopeya es el arte de imitar en hexámetros. Recuerden que la literatura de por sí es un arte que imita, ¿no? Por medio de la mímesis. Entonces, primero que nada es imitación de hombres singulares, varones, en este caso, sobre todo, importantes como Rolando, como Carlomagno, como Oliveros, ¿sí? En verso. Hay que tener en cuenta que es en verso, en el caso de la chanson de Roland, está escrita en endecasílabos asonantados en un anglo-normando, es decir, vendría a ser un pariente anciano, un pariente viejo del francés moderno. Todavía no estaba conformado como el francés moderno, pero era un pariente lejano, ¿no? Antiguo, un bisabuelo del francés moderno. Y entonces es imitación de hombres singulares en verso. El verso es epos, de hecho epos significa narración, ¿sí? Así como digo, y con argumento para que, como un ser vivo, único y entero, produzca el placer que le es propio al hombre libre. Por esto yo le decía en clase que está dirigida a la formación del príncipe. Recuerden, como decíamos en el video anterior, que la sociedad medieval era una sociedad dividida en estamentos. Entonces estaban el rey, después estaban la nobleza, el clero y el pueblo trabajador, sí, que decíamos nosotros que es la burguesía, y también los siervos, digamos, lo que trabajaban la tierra, o el artesanado también, digamos, o sea, artesanado en el sentido que podían hacer distintos oficios como herreros o zapateros o etcétera, cualquier oficio, y después quienes trabajaban la tierra, los labradores, pero eso se consideraban del pueblo, que dependía necesariamente de, por supuesto, de un señor feudal y también de la protección de nobles y en última instancia del rey. Por ende, era una sociedad muy dividida en estamentos. Esto empezó a pasar con la caída del Imperio Romano. Después de las invasiones germánicas se constituyen los pueblos de la Edad Media, como por ejemplo el Reino de Alemania, el Reino de Francia, el Reino de Inglaterra, con distintas tribus, digamos, podríamos decir tribus de distinto tipo, visigodos, germanos, los anglosajones, que se reparten en el mapa europeo y conforman diferentes reinos. En el caso de Francia, el primer rey cristiano, como dijimos, es Clodoveo. ¿Y por qué es importante esto? Porque acá va a aparecer Carlomagno, que realmente fue un rey que existió, que va a intentar expandir las fronteras de Francia, sobre todo de Francia. Él se dice que también como está todo muy cerquita, ¿no? en Europa. Ustedes piensen que en el mapa tenemos a Alemania cerca de Francia y su trono, por así decirlo, estaba en Alemania, pero pertenece igualmente este Carlomagno a la epopeya francesa porque es el gran rey de Francia, ¿no? Entonces, a pesar de venir de Alemania, se conforma como rey igualmente de Francia, como decíamos anteriormente, de la dinastía merovingia. Entonces, piensen ustedes que este Carlomagno, como herencia del Imperio Romano, quiere formar el imperio, se llama Imperio Carolingio, que sería el Sacro Imperio Romano Germánico, y no se queda solamente en la frontera alemana, sino que quiere llegar a Francia. Entonces, parece que también él igual tenía sangre francesa,
Y entonces podríamos decir que este rey es la figura de un hombre singular como su sobrino Rolando. Y después los 12 pares que están acá presentes, como 12 guerreros, y podríamos decir también son un reflejo de los 12 apóstoles. ¿Y por qué son un reflejo de los 12 apóstoles? Porque en ellos hay un traidor que sería Ganelón, figura un poco de Judas. Bueno, después de este pequeños cursos que lo vamos a retomar, simplemente para explicar que son hombres singulares. Entonces Carlomagno realmente existió, Rolando también se considera un personaje histórico, y la epopeya, entonces, como venimos diciendo, se va a centrar en un hecho histórico, pero el juglar que la compone, que después vamos a ver que es un clérigo en realidad en este caso, toma el hecho histórico pero le agrega muchos elementos de ficción. Entonces va a ser escrito en realidad en un verso que es muy importante, que solo se usa para cuestiones importantes, o sea, de gran relevancia, y que piensa en la educación del príncipe, porque estos hombres como Carlomagno y Roldán van a ser hombres ejemplares. En el caso de Carlomagno se lo describe como un hombre prudente, serio, viejo, anciano, símbolo de prudencia. Rolando es más bien valeroso, se lo describe como valeroso, y Oliveros es prudente. Entonces están las distintas virtudes representadas en estos personajes. En cambio, Ganelón vendría a ser el traidor, como decimos, como Judas Iscariote. Es imitación, decimos que se apoya en el hombre y en las cosas, dice algo. Nosotros tenemos que tener en cuenta que acá está muy presente el mito. ¿Por qué razón? Porque en este caso nosotros hablamos, por ejemplo, de que en la antigüedad había epopeyas, como la Ilíada y la Odisea, y en este caso decimos cantares de gesta, porque son grandes gestas heroicas de la historia. En este caso es el paso de Carlomagno por Roncesvalles, ¿no es cierto?, en los Pirineos, volviendo de España a Francia, como hemos dicho. Pero siempre hay un mito. ¿Qué sería este mito? Una verdad revelada en el tiempo de los orígenes. Y en este caso la verdad que se quiere transmitir es la batalla de Roncesvalles, en que Francia pierde, pero luego Carlomagno, rearma el ejército y salva a los pocos franceses que quedaban, y de alguna manera entre comillas, ¿no?, se venga de Ganelón y derrota a Marsil. Y esa gran verdad es la patria, el amor a la patria, el amor a la dulce Francia, reflejado en estos héroes que, a pesar de la hibris que comete Roldán, esa hibris, ese orgullo que tiene, igualmente siguen peleando, se dan la vida por su patria, podríamos decir. Nosotros podemos comparar estas grandes epopeyas, como hemos dicho, con otras epopeyas mucho más recientes. Para darles un ejemplo mucho más cercano a ustedes tienen, por ejemplo, las novelas que hablan de Rambo, este héroe que vuelve de Vietnam, y en este caso se cierra y se abre el ciclo de Vietnam, ¿no es cierto?, de la guerra, esa guerra que arremete a Estados Unidos, y este héroe que vuelve, que quiere encontrar su lugar. Entonces es una parte de la historia de Estados Unidos, posterior a los años 60 obviamente, pero que está revelando esa podríamos decir de alguna manera, esa tristeza del héroe que vuelve, y hay una verdad que quiere transmitir. Entonces esa epopeya, por más que podríamos decir que es muy distinta en el tiempo a estas epopeyas que estamos viendo, sobre todo a la chanson de Roland, pero hay un hombre que es modelo, ¿no es cierto, Rocky? Sería el modelo de valentía, de fuerza y de sobreponerse a todas las caídas. Bien, entonces la verosimilitud, digamos, le da credibilidad a esto. Puede llegar a haber pasado, por más que hay muchos elementos que vemos que son exagerados de alguna manera. El lenguaje es arreglado al personaje y a la acción. Ahí estos hombres hablan con mucho respeto, con mucha valentía, se tratan con todas fórmulas de cortesía. Y tenemos entonces un lenguaje solemne en esta epopeya. El héroe es muy importante porque, como les decía, hay hombres esforzados, hombres viles. Viles sería el caso de Ganelón, que es el traidor. Y acá hay una pregunta que ustedes me hacían: ¿cuál es el héroe y cuál es el antihéroe? Pues es muy claro ver que si Ganelón es el traidor, ¿no es cierto?, es lo opuesto a un héroe, porque traiciona a su patria, vende a su patria, y el resto de los franceses mueren por Francia, ¿no? Entonces Ganelón es el traidor. Bueno, el carácter, entonces, esto lo dice Aristóteles, es aquello que manifiesta la decisión, es decir, qué cosas en las situaciones en que no está claro uno prefiere o evita. Los personajes revisten los caracteres a causa de sus acciones. ¿Qué significa esto de que los personajes revisten los caracteres a causa de sus acciones? Significa que las acciones lo van a determinar. Rolando, cuando no toca el olifante y tarda tanto, muestra o comete lo que se llama hibris, ese pecado de soberbia, ¿no
nosotros los cristianos decimos pecado de soberbia, y en un contexto cristiano podemos decir que sí, que es un acto de soberbia. En cambio, Oliveros no, Oliveros es más prudente. Obviamente después se va a arrepentir Rolando, y eso es muy importante porque la historia va a terminar de una manera distinta, ¿sí? Bueno, entonces pasamos un poquito estos ejemplos y nos vamos a los personajes que se definen por las acciones que realizan. Entonces, en la epopeya, todos los personajes dominan la acción, son hombres esforzados. Es decir, acá fíjense que los hilos de todo lo llevan Ganelón cuando en esa embajada que hacen ante el rey Marsil lo convence de traicionar, digamos, de que mienta, de que haga una fingida sumisión y se lleva a los rehenes. Entonces Carlomagno cae en la trampa y piensa que, bueno, que realmente Marsil se ha rendido, y no es cierto. Entonces, cuando pasa, digamos, por los territorios de Marsil, atacan la retaguardia, y quien estaba en la retaguardia, Rolando. Y justamente gracias a que finalmente toca el olifante, por más que es muy tarde y ya no se puede cambiar, ya ha sido demasiado tarde y el pecado tiene su consecuencia, fíjense, igualmente viene Carlomagno y digamos permite que sea distinto el final. En la tragedia están sometidos al fatum todos los personajes, en la comedia también, porque son hombres de inferior calidad que producen risa, y está dirigida al hombre común. Y la tragedia entonces sometido al fatum, digamos, el héroe trágico, como por ejemplo cuando ustedes lean Edipo Rey, van a ver que no puede escapar Edipo a ese destino trágico que tiene. La acción en la epopeya es una acción compleja, pero a la vez es lineal, tiene principio, medio y fin. Ahí hay una preguntita en el cuadernillo que decía cuál podría ser la estructura de la chanson de Roland. Nosotros la podemos dividir en 3 partes temáticas. La primera parte sería la embajada ante el rey Marsil, el comienzo, ¿no? La preparación antes de la batalla. La segunda parte podemos decir que es la batalla propiamente dicha, que es muy larga, donde mueren muchísimos franceses, y de hecho las descripciones son bastante cruentas de la sangre, los sesos que saltan, etc. Y la última parte es el regreso del ejército a Francia, y qué sucede, y el castigo a Ganelón, etc. Bien, supone el canto, la epopeya. Acá nosotros vemos que cómo comienza esta epopeya. Me voy a la página que ustedes tienen exactamente la misma edición, en la página 35. El rey Carlomagno, nuestro emperador, 7 años completos permaneció en España, conquistando hasta el mar esa tierra altanera. No hubo un solo castillo que se le resistiera, ni muro ni ciudades que no se le rindiera, excepto Zaragoza, que está en una montaña. La tiene el rey Marsil, enemigo de Dios. A Mahoma obedece, a Apolo reverencia, más de nada le sirve su mal y su designio. Desde el principio podemos ver que aparece Marsil como el enemigo musulmán, y nosotros sabemos que en realidad realmente en la parte histórica quienes atacaron al ejército francés fueron vascos españoles. Ustedes tienen la notita ahí, 1 a 9, buscan en la página 35. Ese rey Marsil estaba en Zaragoza. A un verger se dirige, está bajo una sombra, sobre una grada azul de mármol se recuesta, y en torno a él se juntan más de 20.000 hombres. Así llama a sus duques, así llama a sus condes. Vemos que entonces son hombres esforzados de la nobleza. Oíd, dice, señores, el mal que nos acecha. Carlos, emperador y rey de Dulce Francia, este hombre es Marsil, perdón, Marsil está en Zaragoza, pero bueno, tiene sus condes y sus duques, y está preocupado porque Carlomagno puede llegar a devastarlo, ¿no? Me encuentro sin ejército para darle batalla, ni mi gente podrá derrotar a su gente. Quiero vuestro consejo. Y empieza todo el consejo de Marsil, y después Marsil va a mandar una embajada, le mandan una embajada, digamos, a Carlomagno. Perdón, estoy un poquito confundida, estoy leyendo mal. La embajada de Marsil a Carlomagno, que manda a los rehenes, y posteriormente cae después del consejo de Carlomagno, que es en el capítulo 12, ahí estamos, discúlpenme, ahí sí podemos decir que manda a Ganelón. Bueno, entonces, ahí quedó. Lo que quería decir justamente es que desde el principio vemos la oposición entre musulmanes y los franceses,
¿Y cuál es la traición que hace? ¿Cuál es la traición que hace Marsil? Vamos a la página 44. El rey Marsil entonces hizo una gran traición. 15 de sus paganos nos mandó mensajeros. Llevaban en la mano sendos ramos de olivo y os dijeron las mismas palabras que ahora dicen. Allí a vuestros franceses les pediste consejo, fuisteis aconsejado bastante locamente. A 2 de vuestros condes mandasteis al pagano, el uno era Bazán, el otro Basilio. Cortóles la cabeza en los montes de Altilia. Continuad la guerra que tenéis iniciada. Llevad a Zaragoza vuestra hueste elevada, asediadla muy fuerte mientras sigáis con vida. Así podréis vengaros del que mató a traición. Tiene el emperador la cabeza inclinada, ya esto es en el capítulo 15, versos 215. Su barba se acaricia y se atusa el bigote. Ni bien ni mal responde a dichos el sobrino. Los franceses se callan, excepto Ganelón. En pie se ha levantado, se dirige ante Carlos. Muy orgullosamente comienza su razón. Dice al rey: mala hora si creías al bribón, sea yo, sea otro, que no hable en vuestra pro. Si el rey Marsil envía a vos este mensaje y jura por su vida convertirse en vuestro hombre, que tendrá toda España encomienda de vos, y tomará la ley que nosotros tenemos, a aquel que os aconseje despreciar tal tratado, no le incumbe, señor, de qué muerte muramos. Consejo de orgulloso debemos despreciar, dejemos a los locos y que hablen los sensatos. Entonces, en realidad, justamente tenemos dos veces, digamos, hay una comparación, podemos decir, implícita acá, porque Marsil también está en un vergel y pide el consejo de sus hombres, y después está Carlomagno, un poquito después también a la sombra de un pino, que el pino es el símbolo de la eternidad, y manda también a sus varones para traer consejo. Vienen todos, vienen Oriberos, etc. Y el arzobispo Turpín. Y hay una embajada, entonces hay una primera embajada de Marsil, y que le responde Carlomagno a cambio de rehenes, digamos, en esa primera embajada dice Marsil: te entregaremos 10 o 15, 20 hombres, aun si fuera su muerte te entregaría a mi hijo, y si no es suficiente os lo daré más nobles. Cuando en vuestro palacio soberano ya estéis, a San Miguel la fiesta, llamado del peligro, así os encontrará, lo dice mi señor, dentro de vuestros baños que Dios hizo por vos, allí mismo querrá tomar fe de cristiano. Entonces, como que cuando le mandan esa embajada, la primera embajada entonces es de Marsil a Carlomagno y la segunda es de Carlomagno con Ganelón a Marsil en respuesta, le dicen que incluso se va a convertir, algo que para un musulmán sería muy, digamos, para un musulmán era una cuestión, nunca se convertiría. Entonces, la verdad que sería una prueba de que realmente le iban a ceder, iban a pactar la paz, por eso las ramas de olivo, la paz con Carlomagno. Acuérdense que los olivos son símbolo de paz. Entonces sigue el verso, vamos al 11, ahora me adelanté un poquito, y dice: hermosa era la tarde, el sol era muy claro, los 10 mulos cargados mandó Carlos guardar. El rey en el vergel manda alzar una tienda. A los 10 mensajeros los hizo allí hospedar, los mensajeros de Marsil, con 12 servidores que están a su servicio. Allí pasan la noche hasta que el día es claro. A las primeras luces se ha levantado Carlos, ha asistido a misa, rezado los maitines. Un hombre se lo compara, incluso si ustedes van a la introducción, a Carlomagno con Cristo y sus 12 pares, los 12 pares de Francia, se los compara con los 12 apóstoles. Manda por los varones para tener consejo, quiere que los franceses le aconsejen en todo. Y fíjense que dice: a la sombra de un pino se ha dirigido, y después lo vuelve a repetir, porque el pino es símbolo de la eternidad. Entonces, como este hombre, no, este rey unido a Dios, ese sería el símbolo, ¿no? Bueno, y comienzan el consejo. Entonces les dice: señores mis varones, el rey Marsil me envía aquí sus mensajeros, en el verso 180, y los franceses dicen: debemos desconfiar. Ya del principio hay una desconfianza en Marsil. Entonces Roldán le dice más adelante: mala hora si creéis a Marsil, ¿no? En el 195. El rey Marsil entonces hizo una gran traición. 15 de sus paganos nos mandó mensajeros. Llevaban en la mano sendos ramos de olivo y os dijeron las mismas palabras que ahora dicen. Ya ha habido una traición anterior. Entonces, justamente, Rolando dice, corto un poquito los versos: continúa la guerra que tenéis iniciada, llevad a Zaragoza vuestra hueste elevada, asediarla muy fuerte mientras sigáis con vida, así podré vengaros del que mató a traición. Y Carlomagno ya está, digamos, Carlomagno está ya pensando, ¿no?, como rey prudente, a ver qué es lo que van a hacer. Y sigue más adelante, todos le dan consejo, y hasta que finalmente dice:
y siempre termina así, ¿no? Responden, muy bien hablado el duque, responden los franceses, y así pasó. Todas esas formas son de cierre de epopeya. Para memorizarla, acuérdense que por mucho tiempo se la recitó oralmente. Entonces, en el 245 dice: señores mis varones, ¿a quién enviaremos? Que vaya a Zaragoza a la corte de Marsil. El duque Naimón dice: yo iré con vuestro acuerdo, entregadme al momento el guante y el bastón. Y fíjense lo que dice la nota: el guante y el bastón son en este caso los signos de una misión, algo así como las cartas credenciales. Estos objetos se entregaban también como símbolo de autoridad en los actos de investidura. Entonces, llevarlos era el significado de lo que significaba la misión. El guante sobre todo simbolizaba el honor, y el bastón también en ese mismo sentido. Eran las credenciales de que iba a ser una misión muy importante. Allí responde Carlos: sois hombres de consejo, mas por esta mi barba, por estos mis cabellos, no os iréis por ahora tan lejos de mi lado, y de nuevo a sentaros nadie os ha requerido. ¿Y qué simboliza la barba? Esto es muy importante. Fíjense en la nota 249. La barba, representación masculina, tenía un significado muy importante durante la Edad Media, dando lugar a toda una fraseología. Se podía emplear como epíteto para referirse a un individuo, ¿no? El de la barba florida, por ejemplo, que es a Carlomagno todo el tiempo, o la barba cana o blanca. Y los actos más graves o solemnes eran mostrados con referencia a ese término. Simboliza también la autoridad, la vejez que lo embiste, esa barba, simboliza su autoridad por la vejez y los años que tiene. Y ya en este caso se representa a Roldán como altanero, ¿no? Nos vamos al capítulo 18, versos 255 aproximadamente. Entonces dice Roldán: me presto voluntario. Él se pone como voluntario para ir a Zaragoza. Y el conde Oliveros dice: vos no podéis hacerlo, vuestro carácter es áspero y altanero, y yo mucho me temo que la violencia surja. Si el rey lo permitiese, yo seré el enviado. Ya se lo describe como altanero, y hay otros pasajes que ustedes pueden buscar en que realmente se lo muestra así como altanero. Bueno, y podemos seguir, ¿no? Porque ya sabemos lo que pasa, pero ahora volviendo un poquito a la otra pregunta, que por qué tiene carácter de cruzada, porque hay dos motivos. Primero, porque dice muy bien en el verso 101: la ciudad ha quedado desierta de paganos, el que no ha sido muerto ya se ha hecho cristiano. En un florido huerto está el emperador, allí tiene consigo a Roldán y Oliveros, a ese duque Sansón y al altivo Anseis, etc. ¿Por qué ha sido desierta de paganos o por qué tiene carácter de cruzada? Ustedes lo pueden verificar en la introducción, pero podemos decir que en un doble sentido. Primero, porque aparece acá digamos el carácter religioso propio de la Edad Media, de recuperar territorios para la cristiandad, y en este caso recuperar Zaragoza, que estaba en manos de un infiel, era como recuperar los territorios de Tierra Santa, el Santo Sepulcro, etcétera, que también estaban en manos de musulmanes. Y en un sentido más alegórico tiene carácter de cruzada porque es una lucha, como decíamos, por la cristiandad, por los reinos de la cristiandad, y aparece el Carlomagno como la figura de Cristo. Entonces, cruzada en un sentido como más extenso y más elástico se nos hace ese término. Bien, Carlomagno es el personaje principal. Podemos entonces, como veníamos diciendo, es a quien se le canta, el que aparece, el que abre este relato es Carlomagno justamente, y que era el personaje histórico, se lo puede rastrear. Se sabe o se dice, ustedes vean después la nota 216, que tenía parentesco con Roldán, que era su sobrino. Bueno, ahí tienen otras notitas de Oliveros, se dice que es un personaje de ficción, pero bueno, lo importante es que realmente existió Carlomagno y que es como modelo de virtud, aunque haya sido engañado por Ganelón. Bien, y acá fíjense, después vamos a ver un poquito más adelante la pelea entre Roldán y Ganelón. ¿Por qué? ¿Por qué se enfrentan o por qué Ganelón se enoja con Roldán, ¿no? Y ahí vamos entonces enseguida a lo que es el elemento sobrenatural. ¿Por qué Ganelón se enoja? Esto puede ser pregunta de examen, ¿no? Porque justamente en un momento preguntan, a ver, ¿a quién dice el emperador, ¿no? Capítulo 20. Caballeros franceses, elegid un varón que sea de mi marca, que le lleve a Marsil de mi parte el mensaje. Allí dice Roldán: Ganelón, mi padrastro. Responden los franceses: este muy bien lo hará. Si él no fuera elegido, no lo hallaréis más apto. El conde Ganelón con esto se ha irritado, arroja de su cuello grandes pieles de Marta y en su brial de seda solo queda vestido. Sus ojos son brillantes, el rostro muy altivo. El cuerpo tiene noble y su pecho es muy ancho. 285 versos. Es muy lozano el conde, todos lo están mirando. Allí dice Roldán: loco, ¿por qué esa rabia?
todos aquí conocen que yo soy tu padrastro y tú osas designarme para ir a Marsil, porque yendo a ese territorio corría el riesgo de morir, porque se decía que en esos caminos a Zaragoza moría mucha gente, porque era territorio musulmán. Corto un poquito el verso. Y Roldán le dice, ¿no es cierto?, es orgullo y locura, todos lo saben bien, no cuido de amenazas, de hombres prudentes es realizar embajadas, y si el rey lo quisiera yo lo haría por vos. Y Ganelón dice, tú no lo harás por mí, ni soy tu señor, ni tú eres mi vasallo. Se enoja como diciendo, ¿por qué me mandan a mí? Iré yo a Zaragoza a ver al rey Marsil. Y se supone que acá le falta el respeto, digamos, mas yo prometo hacer alguna ligereza para poder calmar esta mi indignación. Y cuando lo oye Roldán se comienza a reír. Roldán se ríe, también comete un acto de soberbia, como se le va a reír a su padrastro, también es una falta de respeto. Y ¿por qué? Porque primero, obviamente, es sentido común, que se le ríe en la cara a su padrastro cuando le están mandando una misión que puede costarle la vida, obviamente que por sentido común decimos que no es correcto. Pero también fíjense qué dice después, cómo sigue este poema. Cuando ve Ganelón que se ríe Roldán, se pone tan colérico que cree morir de ira, y muy poco le falta para perder el juicio. Allí le dice al conde, yo ya no os puedo amar, pues sobre mí lanzasteis una indigna opinión. Aquí estoy ante vos, el recto emperador, pues yo quiero cumplir por vos esta misión. Entonces sigue diciendo que él va a ir, etcétera, etcétera, pero ya se enoja entonces con su sobrino porque como cree que lo ha mandado a propósito para que muera. Y bueno, eso le va a costar después la vida a Roldán, lo van a ver más adelante. Fíjense, más adelante va a volver a repetirse en el verso 475, dice, tendréis por partícipe un hombre orgullosísimo. Señor, vuestra ira es injusta, dice Ganelón, pues esto dice Carlos que es de Francia señor, que debéis recibir la ley de los cristianos, y a cambio de él os dará un feudo en media España, y Roldán su sobrino tendrá la otra mitad. Tendréis por copartícipe un hombre orgullosísimo, le promete la mitad de España si lo atacan, ¿no? Esa es su traición. Bueno, entonces la traición de Ganelón la tienen ahí en el 505 más o menos, en el capítulo 38. Bueno, y ahora algún elemento sobrenatural tienen más adelante, ahora se los muestro en pantalla, lo que sería, a ver si podemos minimizar, no podemos minimizar, se los voy a tener que, porque se acaba la presentación si yo pongo Goesc. Entonces, bueno, tenemos más adelante las primeras acciones de batalla. Entonces más o menos aproximadamente en el capítulo 93, el verso 1190, comienza la batalla un poquito, digamos un poquito antes, si la podemos situar. Temores en la retaguardia francesa, ¿sí? Y tenemos Oliveros que pide a Roldán que toque el olifante en la página 80 propiamente, ¿sí? Bueno, nos estaba faltando entonces solamente el elemento sobrenatural, porque ya hemos hablado de la estructura de Carlomagno. ¿Cuál sería este elemento sobrenatural? Primero tenemos los sueños de Carlomagno, que se puede considerar sobrenatural porque es una profecía, entonces ya de por sí lo consideramos sobrenatural. Y después la presencia del arzobispo Turpin, que podemos decir es la parte religiosa o simboliza la parte religiosa en el poema. Entonces son esas cositas. Después préstenle mucha atención a cómo se describe la batalla, porque en eso se nos va, digamos, lo épico. Lo épico es justamente la descripción de la batalla, cuando aparecen los caballos, los nombres que tienen los caballos, las espadas, eso lo tienen que buscar ustedes solitos ya. Incluso el olifante, los compañeros Oliveros y Roldán, eso es un elemento épico. Y bueno, ahora nos vamos entonces al sueño profético, digamos, que está acá. Que toda epopeya tiene que tener siempre un sueño profético. Regreso de Ganelón, entonces eso es en el verso 660, por ahí aproximadamente. Fíjense que aparecen la espada, la tienen más o menos en la embajada de Ganelón, en el capto 27, el nombre de caballo de Marsil, ¿no? Eso es muy importante, búsquenlo, así ya no hago la tarea por ustedes, porque la tienen que hacer ustedes. Y el sueño de Carlomagno es el siguiente, vamos. En el 56. El día ya se ha ido, la noche está llegando, Carlos está durmiendo, el poderoso rey. Allí le vino un sueño en los puertos de Síquera,
Cícera tenía entre las manos un gran asta de fresno. El conde Ganelón allí se le arrebata, con una fuerza tal la sacude y le rompe, que vuelan hacia el cielo las astillas que ha hecho. Carlos está dormido, no puede despertarse. Bueno, es un asta de fresno, entonces hay que decir que primero aparece Ganelón, que es el traidor, ya sabemos, ¿no? Y el fresno, según Mircea Eliade, es el símbolo de justicia divina, y que se rompa entonces este asta de fresno, que es símbolo de justicia, quiere decir que va a haber un gran acto de injusticia. Mircea Eliade subraya que posee un poder especial, no solo como teofanía, sino como fuente de energía, vida y poder. Puede ser símbolo del universo, que le espera un destino especial, aporta protección a los niños, es un elemento recurrente en la literatura, es casi un tópico. Y acá que se rompa, entonces, cuando simbolizaba en la antigua Grecia símbolo de justicia, es que va a haber realmente una falta de justicia enorme. Y después va a venir otro sueño más adelante, en el 725, otra visión. Esa profecía es la parte sobrenatural, ¿no? Entonces, acuérdense, como veíamos en Latinoamericana, que los sueños a veces son proféticos, como San José cuando el ángel le dice que huya a Egipto. Le vino otra visión, que era, se encontraba en Francia, en su capilla en Aix, en el brazo derecho le muerde un jabalí, procedente de Árdenas, ve venir un leopardo, en carrera veloz lo ataca fieramente. Del fondo de una sala se abalanza un lebrel, va en ayuda de Carlos al golpe y a saltos, y la oreja derecha le arranca al jabalí, y después con gran furia ataca al leopardo. Comentan los franceses que gran batalla dan, no saben cuál de ambos al otro vencerá. Carlos sigue dormido, no puede despertarse. Y acá, ¿cuál sería el significado? Fíjense, esto lo hemos visto un poquito en clase. Le muerde un jabalí, que ve venir un leopardo. Primero que en el brazo derecho le muerde un jabalí. Después ve venir un leopardo, proveniente de Árdenas, y lo ataca, pero después viene un lebrel que lo defiende. El jabalí es símbolo de fuerza, ¿no? De valor guerrero. Se dice que los jabalíes son realmente muy ariscos y muy agresivos. El leopardo, por otra parte, simboliza en la Divina Comedia la lujuria, pero también aparece en la heráldica, símbolo de coraje, de crueldad y de instintos salvajes. Por eso decimos que simboliza a Ganelón, porque es símbolo de crueldad. También es símbolo de un corazón animoso y astuto que suple con la manía lo que no consigue con sus fuerzas. Ganelón no se muestra como un héroe forzado, sino un hombre astuto como Judas Iscariote. Entonces suple con su astucia lo que no tiene por fuerza. Entonces que venga ese leopardo y lo ataque, y un jabalí es el mismo Ganelón, ¿no? Bueno, también hay una parte que nosotros no alcanzamos a leer, pero un ángel le avisa a Carlomagno que su sobrino en la retaguardia está en peligro. Oliveros entonces le pide a Roldán que toque el olifante, ese es otro elemento épico. Se mencionan las espadas, las batallas. Acuérdense acá que yo les voy a pedir que me mencionen a una partecita que describan las batallas. Por ejemplo, acá tienen, ya dijimos la embajada de Ganelón, la traición de Ganelón. Se van un poquito más adelante. Sueño de Carlomagno, y empieza la batalla un poquito más adelante. Oliveros pide a Roldán que toque el olifante. Ahí está. He visto a los paganos, dice Oliveros, tantos que ningún hombre vio en su vida reunidos, etcétera, en el 1040 más o menos, ya tienen temores, y ahí empieza la batalla, un poquito más adelante, empieza la batalla en el 1110. Fíjense, desde que Roldán, estoy en el 1110, entonces la página 82. Desde que ve Roldán que se hará la batalla, se vuelve más feroz que un león o leopardo. Fíjense, otra vez aparece el leopardo, que es, acuérdense que el símbolo de Ganelón en el sueño, ¿no? En el sueño que tiene Carlomagno. A los franceses llama, a Oliveros requiere: señores, compañeros, amigos, basta ya. Nuestro rey Carlomagno, que nos dejó a los francos, eligió entre todos estos 20.000, sabiendo que entre ellos no había ningún cobarde. Por servir al Señor se han de sufrir 1000 mares, aguantar fuertes fríos, aguantar los calores, y acá se ve el patriotismo, ¿no? Pagar si es necesario con su sangre y su carne, con tu lanza has de herir y yo con Durandarte. Durandarte es la espada, acuérdense entonces. 1120. Esta es mi buena espada que el rey me regaló, si yo llego a morir, dirá quién la posea. Perteneció a esta espada muy noble vasallo. Obviamente las pasaban de padres a hijos. En otra parte está Turpín, el arzobispo. Esto podríamos decir que es parte de lo religioso. Ahija su caballo y sube a una ladera, exhorta a los franceses, un sermón les ha dicho: mis señores varones, aquí nos dejó Carlos,
por nuestro rey debemos nosotros bien morir. También la cristiandad tenéis que sostener. La batalla tendremos, de eso no tendréis duda, pues entre vuestros ojos tenéis los sarracenos. Bueno, y se ve bien que los absuelve, les da la solución porque se confiesan, y más adelante sigue las primeras acciones de batalla en el 1190. Ahija su caballo, galopa rienda suelta, herir quiere al pagano lo más fuerte que pueda. Bueno, y acá arriba hay una notita importante en 1181 que es el grito de Monjó, que es el grito de guerra, ¿no? Como dice la nota, el nombre de la espada de Carlomagno, que es Monjó mi joyosa. Bueno, y con esto vamos a cerrar, creo que es más que suficiente para que se puedan ubicar, y decirles que, aclarar algo, perdón, que no dije, la capilla de Aix de Carlomagno en realidad está en Francia, no está en Alemania. Eso me he confundido yo, así que no vayan a confundirse. En realidad Carlomagno sí es francés, es absolutamente 100% francés, solo que el imperio traspasó los límites de Francia y llegó a Alemania, pero no, Carlomagno era francés. Así que bueno, con esto terminamos, espero que les haya servido y les mando un cordial saludo, cualquier duda me pueden preguntar.